¿Cómo están, cadetes? Bueno, les hago estos videos porque yo sé que no terminamos de ver muchos temas en clase y tienen examen el martes. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ya habíamos revisado de manera muy rápida de la séptima sesión, ¿no? Que es la historia como ciencia social y posteriormente un tema acerca del capitalismo. Y después vamos a hacer otros videos relacionados con la octava sesión, en donde nosotros vamos a ver lo que son el derecho, la economía y la política como ciencias sociales, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer como un repaso muy grande de lo que es la historia como ciencia social. Bueno, ya vimos en clase qué competencias tratábamos de desarrollar, el material de trabajo, que es el texto de introducción a la historia. Vimos en clase también que hay una diferencia entre lo que es la historia como hechos y lo que es la historia como ciencia, ¿no? A esta última se le conoce como historiografía y se centra en lo que son los procesos de interpretación de quienes han contado la historia como hechos, ¿no? Están relacionadas, pero la historia se convierte en ciencia cuando se le llama historiografía y cuando se buscan explicaciones objetivas a partir de datos conocidos sobre un acontecimiento, pero más que nada cuando nos centramos en los procesos de interpretación, ¿no? Es lo que vimos hace un momento. La historiografía tiene como principal objetivo reflexionar acerca de la manera en la que son interpretados los hechos, no sobre los hechos en sí, es decir, cómo se construye la historia. Hemos visto también, cuando hemos hablado de Michel Foucault, que la historia la van a contar, la historia oficial la van a contar los grupos de poder, ¿no? Cómo se hacen estas interpretaciones es lo que le preocupa a la historiografía. Ok. ¿Qué implica el hecho de que la historia sea una interpretación? Bueno, también vimos, cuando revisamos un poquito acerca del pensamiento de Friedrich Nietzsche, que no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Yo sé que esto de repente puede llegar a movernos un poco el piso, porque nos preguntamos, bueno, ¿dónde está la verdad absoluta, ¿no? Hemos trabajado que esto no existe, ¿no? Que finalmente todos vamos a hacer lecturas de la realidad en función de nuestra estructura personal. Estas lecturas se llaman interpretaciones, ¿no? Y bueno, también con Michel Foucault vimos que las interpretaciones dominantes provienen de los grupos de poder, porque son los que van a decidir qué se cuenta, cómo se cuenta, a quién se le cuenta. Vemos que hay como un cambio a lo largo del tiempo en lo que refiere a cómo se ha constituido la historia, ¿no? Primero la historia tenía un carácter moralizante, ¿no? Un carácter ejemplificador, se hablaba de grandes personajes, se contaban sus hazañas, pero como tal no había un proceso científico para hablarnos de los hechos históricos. Esto va a ocurrir a partir del siglo XIX, ¿no? En donde ya la historia se empieza a apoyar en otras disciplinas para darle validez a sus estudios, ¿no? Son disciplinas como la antropología, como la geografía, etc. Tenemos dos principales historiadores del siglo XX, ¿no? Thomas Macaulay y Jules Michelet. Estos dos historiadores van a empezar a hacer ya trabajos trabajos más serios en cuanto a lo que compete el contar lo que ha pasado en determinado tiempo, en determinada época, con determinada población. Tenemos también corrientes historiográficas, como hemos visto, como la historiografía trata acerca de lo que es la interpretación, hay muchas formas de interpretar. Nos vamos a centrar únicamente en tres. Una es el positivismo, que como les he manejado en varias clases, tiene que ver con esta idea de que hay una verdad absoluta y que el ser humano está destinado a descubrirla cuando quiere hacer conocimiento, ¿no? El positivismo, como corriente historiográfica, propone que la historia se estudie con los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, que sea completamente científica a la manera en que las ciencias naturales consideran lo que es la ciencia, ¿no? Aquí sus principales representantes van a ser Augusto Comte y Le Bon Ranke, ¿no? Esta corriente busca por encima de todas las cosas la objetividad. También tenemos el materialismo histórico, cuyo principal representante es Karl Marx, ¿no? Esta corriente surge como una crítica al capitalismo, no nada más como sistema económico, sino como sistema político, ¿no? Y hasta cultural. Aquí el materialismo histórico define la historia
por etapas en función de los modos de producción, es decir, la historia va a ir cambiando conforme vayan cambiando los modos de producción. También está otra corriente historiográfica que tiene que ver con una revista que se instituyó que se llamaba Anales, ¿no? Entonces esta es la escuela de los anales, ¿no? Y aquí lo que se busca es estudiar procesos y estructuras sociales, ¿no? ¿Cuál es la función de la historia? Bueno, hemos visto también que la historia nos sirve para darle un sentido a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Conocer el pasado nos permite entender cómo va a ser el presente, ¿no? Cómo es el presente y cómo va a ser el futuro, ¿no? Tener conciencia del pasado nos permite ser críticos, ¿no? Los seres humanos somos seres históricos. Ok, ¿cuál es la función de la historia? Es una función didáctica, ¿no? Más que pedagógica, porque bueno, los pedagogos sabemos que hay una diferencia entre pedagógico y didáctico, pero no vamos a entrar en detalles ahorita. Es una función didáctica en la medida en que se requiere un aprendizaje activo para comprender estos contenidos, ¿no? Los contenidos de la historia, ¿no? Y se requieren también técnicas específicas de estudio para trabajar con estos contenidos. ¿Para qué le sirve la historia a los militares? Bueno, hemos visto que les sirve para reflexionar, ¿no? Y comprender la conciencia colectiva, para empatizar con la conciencia colectiva, entender que un pueblo, una población tiene una historia y el conocerla nos permite entender por qué ahora es así, ¿no? También tiene una función crítica para los militares, ¿no? Porque esto impulsa su capacidad de juzgar y de tomar decisiones en función de lo que el pasado de una población o de un país revela, ¿no? Y por supuesto les ayuda a analizar las partes de un todo, ¿no? O sea, la sociedad es un todo, pero hay que analizar parte por parte por qué está constituido así. Y la historia es una parte fundamental de estos análisis. Las ciencias en las que se apoya la historia como producción de conocimiento, bueno, comentábamos hace rato que son la arqueología, la antropología, ¿no? La geografía, la paleontología, la filosofía, o sea, todas estas ciencias le van a permitir a la historia tener referentes que tienen una importancia muy grande para comprender estos procesos. Bien, hasta aquí vimos lo que es el tema de la historia. Yo quiero que les quede como muy claro que la hemos estudiado de una manera como muy mecánica a lo largo de nuestra vida académica, pero finalmente la historia tiene una función primordial, entender los procesos sociales. No se puede hacer al margen de entender sus procesos históricos, ¿no? Así como es importante para entender la estructura personal de una persona, de un individuo como tal, es importante conocer la estructura histórica de una sociedad, de un pueblo, ¿no? Para poder captar cuál es su esencia y cómo hay que tratar a la gente de ahí. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es el capitalismo. Todos hemos estado familiarizados con la idea del capitalismo porque finalmente es el régimen económico que priva para nosotros y para muchas sociedades contemporáneas, ¿no? El capitalismo surge en el siglo XVI, ¿no? Sustituye a lo que era el sistema económico del feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? Bueno, el feudalismo surgió cuando el poder se le quita a los reyes, ¿no? Que detentaban todo el poder y se empieza a repartir entre la aristocracia de aquel tiempo. Entonces, en el feudalismo hay como grandes extensiones de tierra, ¿no? Que van a pertenecer ya no nada más a los reyes, o sea, el país ya no pertenece nada más a los reyes, sino también por partes pertenece a la aristocracia. ¿Okay? Entonces, cuando esto termina en el siglo XVI, llega el capitalismo, ¿no? ¿Cómo llega? Bueno, hay un auge tremendo de expediciones, ¿no? Las principales potencias empiezan a hacer expediciones para poder encontrar mercancías que se puedan vender en sus lugares de origen, y esto impulsa el comercio, ¿no? ¿Y cuándo viene a consolidarse el capitalismo? Cuando surge la revolución industrial en el siglo XVIII. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, muchos dicen es un sistema económico, sí, pero no nada más es un sistema económico, es un sistema político. ¿Por qué? Porque detenta una estructura especial de relaciones de poder, y también es un sistema social porque nos habla de cómo están cifradas las interacciones de una colectividad a la luz de lo que es este régimen, ¿no? Entonces aquí, en este sistema,
El capital, entendido como dinero y bienes materiales, son el principal motor de la economía. El capitalismo ha atravesado una serie de etapas, no siempre ha sido el que nosotros conocemos actualmente. Primero comenzó siendo un capitalismo mercantil, ¿no? Por ejemplo, cuando las potencias de aquel tiempo, que eran Portugal, España, Holanda, Inglaterra y Francia, hacían estas expediciones para fomentar el comercio, ¿no? Después transitamos hacia un capitalismo industrial, cuando surge como tal la revolución industrial, y la producción de todas las mercancías comienza a hacerse en masa. Y por último llegamos a lo que conocemos hoy en día, que es el capitalismo financiero, en donde todo se maneja a través de tasas de interés, ¿no? Ya como tal, no es un intercambio de mercancías, sino que es un intercambio simbólico a través de la bolsa de valores, ¿no? Y de las finanzas. Tenemos algunos conceptos del capitalismo que, bueno, son importantes para poder comprender un poco de qué se trata este régimen, ¿no? El primero, pues, tiene que ver con la plusvalía, ¿no? Nos dicen que es la cantidad de valor que no es remunerado al trabajador dentro de su salario. Les ponía yo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al profesor se le paga por una hora clase, pero no se le paga por todo el trabajo que hace fuera de la clase, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo, este valor que tiene este trabajo fuera de la clase es la plusvalía. También se entiende como plusvalía el aumento de valor de una cosa en determinadas circunstancias. Y yo les ponía el ejemplo de lo que ocurrió recientemente con Uber cuando incrementó sus precios de manera exorbitante con la llamada tarifa dinámica. Eso es plusvalía. Otro concepto muy importante es el de capital. Está conformado por el trabajo acumulado, ¿no? O sea, cómo se va acumulando el trabajo, eso es finalmente el capital. Los bienes, producto del trabajo, solo se convierten en capital bajo ciertas relaciones de producción, ¿no? Estas relaciones son las de la oferta y la demanda, ¿no? Ustedes saben, bueno, finalmente estas relaciones han estado presentes en nuestra vida desde siempre, ¿no? Que si hay, por ejemplo, lo que pasó con Uber, había una demanda grande, ¿no? De autos cuando pues vino el doble no circula, ¿no? Y entonces, bueno, esto motivó a que los precios, ¿no? de Uber se dispararan. Entonces, bueno, así es como se maneja esto del capital. Y la mercancía, bueno, pues es todo lo que se puede vender o comprar. Como tal, el capitalismo ha sido muy criticado porque esta visión empresarial ha derivado en una explotación del hombre por el hombre, ¿no? Hemos visto con el video que les pasé hace algún tiempo sobre alienación y enajenación, ¿no? Que estas dos situaciones se dan dentro de este sistema económico, ¿no? Político y social. La alienación es el extrañamiento de uno mismo, cuando uno deja de pertenecerle a uno mismo para ser de otra persona. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el video nos decían, bueno, cuando un estudiante, para poder permanecer en una escuela, se ve obligado a cortarse el cabello, o cuando una persona, para poder obtener un trabajo, se ve obligado a cortarse el cabello o a vestirse de cierta manera que no es la que a él le gustaría, bueno, ahí esta persona comienza a alienarse. ¿Qué es la enajenación? Bueno, aquí también, como tal, es dejar de pertenecerse a uno mismo, ¿no? Aquí es alquilarme por un sueldo, ¿no? Pero ya mi tiempo ya no me pertenece, estoy a completa disposición de la empresa en la que trabajo. Entonces, estos conceptos van a deteriorar muchísimo la calidad de vida de una sociedad. ¿Cómo se perpetúa el régimen capitalista? Bueno, quienes trabajaron en esta cuestión del capitalismo, fueron Marx y Engels, decían que la burguesía no puede existir si no revoluciona continuamente, ¿no?, los instrumentos de la producción. ¿Cómo se da esta continua transformación? Bueno, a través de mecanismos ideológicos, políticos y hasta tecnológicos, ¿no? De manera ideológica, pues hay aparatos de reproducción, ¿no? Como la escuela, ¿no? La iglesia también, los medios de comunicación, etcétera. Ellos van a provocar que los individuos piensen de una manera básica, eso es la ideología. Cuando nosotros tenemos una idea que orienta nuestra forma de ser, ¿no? También está la corrupción política y la tecnológica. En otro video terminaremos de explicar esta situación.